La noche de hoy, mis amados hermanos, vamos a terminar la exposición del párrafo 1 de este capítulo 2 de nuestra profesión de fe bautista de Londres de 1689, que se titula De Dios y la Santísima Trinidad. Ya el pastor Julián, en las últimas 3 enseñanzas, se dedicó a exponer la primera parte de este párrafo. La primera parte de este párrafo se enfoca en el ser único de Dios, deteniéndose en aspectos esenciales de la teología propia, o sea, de la doctrina de Dios, lo que enseña toda la palabra acerca del ser de Dios y sus perfecciones. El pastor Julián trató temas importantísimos, todos lo son en la teología propia, pero en este caso estos atributos que él tocó, que al ser atributos incomunicables, o sea, atributos que Dios, al habernos creado a su imagen y semejanza, no nos comunicó cuando nos hizo a su imagen y semejanza, pues son difíciles de entender, porque son atributos que no hacen parte de nuestra experiencia humana. Así que él estuvo trabajando, deteniéndose en estos atributos como la simplicidad de Dios, la singularidad de Dios. También trabajó su aceidad, la incomprensibilidad de Dios, y la última clase maravillosa, supremamente enriquecedora, el tema de la impasibilidad de Dios. Estos atributos, tristemente, son ignorados por un gran porcentaje de los cristianos profesantes hoy. Sin dudas, por el declive de la enseñanza doctrinal que ha marcado estos últimos tiempos al cristianismo. Pero también, como lo acabé de mencionar, porque al ser atributos que no nos han sido comunicados, que no hacen parte de nuestra experiencia humana, atributos incomunicables, requieren ser estudiados y enseñados desde la razón, sometida a la palabra de Dios, pero echando mano de conceptos y lenguaje filosófico que muchos ven con sospecha, pero que son necesarios para la formulación y el entendimiento. De tal manera que cuando vamos a las definiciones ortodoxas sobre las doctrinas y enseñanzas fundamentales de nuestra fe, que se dieron en medio de la controversia, las herejías y los errores, ese lenguaje de lo que creemos utiliza precisamente un lenguaje y conceptos de la razón y filosóficos, obviamente con toda la fuente de la bendita palabra del Señor. Así que se vinieron tratando estos atributos incomunicables. Ahora, como bien se advirtió desde el principio de la exposición de este capítulo 2 que trata sobre el ser de Dios, pues se requeriría un libro en sí mismo para la exposición completa de él, como bien lo anota James Renihan en su exposición de la Confesión de Fe. Pero para efectos de esta enseñanza para la iglesia, debemos limitarnos a comentar brevemente la mayoría de las frases y expresiones dadas en esta declaración de nuestra fe acerca de nuestro santo Dios, ya habiéndonos detenidos, como lo hizo el pastor Julián, durante 3 enseñanzas en aspectos que requería hacer ese detenimiento en su explicación. Esto es entonces lo que vamos a hacer también en esta noche. Vamos a comentar brevemente la mayoría de las frases y expresiones con respecto a las perfecciones o atributos de Dios que nos faltan en el párrafo 1, así que esta es la forma como vamos a avanzar en esta noche. Lo que sigue en el primer párrafo, después de lo que hemos estado viendo en las clases anteriores, es simplemente una descripción o tal vez incluso un resumen de las perfecciones divinas expresadas en términos humanos. Esto no quiere decir que los 3 atributos o un poco más que trató el pastor Julián no sean perfecciones divinas expresadas en términos humanos, pero así va a continuar ahora, pero lo vamos a ver de una manera breve.
Quiero entonces citar a Luis Berkhof cuando estamos utilizando expresiones como atributos de Dios. Quiero recordar, citando a Berkhof sobre el uso de expresiones como atributos o propiedades o perfecciones, quiero citar a Luis Berkhof para de paso recordar, de qué es que trata este párrafo 1. Berkhof menciona o escribe lo siguiente: el nombre atributos no es ideal, en virtud de que transmite la noción de añadir o asignar algo a alguien. En este caso, pues estamos hablando acerca de Dios. Y es por tanto apto de generar la impresión de que algo es añadido al ser divino. Indudablemente, el término propiedades resulta mejor como señalando algo que es propio de Dios, escribe Berkhof. Así que cuando estamos hablando de atributos son las propiedades que Dios revela de sí mismo en su bendita palabra. Pero él continúa diciendo, pero incluso este término, propiedades, contiene la sugerencia de una distinción entre la esencia o la naturaleza de Dios y la que es propia de ella. En todo es preferible hablar de las perfecciones. Así que cuando hablamos de atributos o propiedades, pues todos nosotros entendemos, los que han avanzado en el estudio de teología sistemática, las características, poder decirlo así, que Dios revela de sí mismo en su bendita palabra, pero el término perfecciones es mucho más apropiado. Pero concluyendo el uso del término atributos, que es el término generalizado en teología, Berkhof dice: si continuamos usando el nombre atributos, es porque es de uso común y la comprensión distintiva de que la noción de algo añadido al ser de Dios debe ser estrictamente excluida. Entonces, si tenemos eso claro, que no es que estemos como añadiendo algo externo al ser de Dios o a la naturaleza de Dios o a su esencia, cuando estamos hablando de eso, si entendemos que no es lo que estamos haciendo, pues podemos usar el término atributos, porque pues es el término que más comúnmente se está usando. Atributos, ¿qué son? Las perfecciones que son predicadas, o sea, dichas del ser divino en la Escritura, o son visiblemente ejercitadas por Él en sus obras de creación, providencia y redención. Los atributos de Dios. De eso es lo que habla el párrafo 1. Ahora, abordaremos inicialmente algunos atributos incomunicables que aún faltan por mencionar de este párrafo, y después los atributos comunicables con los que termina este primer párrafo. Atributos, las propiedades que Dios revela de sí mismo en su palabra, que también le podemos llamar propiedades, pero que más preciso es hablar de ellas perfecciones. Son perfecciones en Dios porque son plenas, totales, perfectas. Pero de esto es lo que estamos hablando. Ahora, cuando hablamos de atributos incomunicables y atributos comunicables, es una clasificación que se tiene para poder estudiar las perfecciones de Dios. Y cuando se nos habla de atributos incomunicables es que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. O sea, aspectos en cuanto a los atributos de Dios nos fueron comunicados, compartidos cuando nos hizo. Pero otros aspectos de otros atributos no nos fueron compartidos cuando nos hizo. Por eso esta clasificación de atributos incomunicables son aquellas perfecciones como, por ejemplo, la omnipresencia. O sea, ¿nosotros somos omnipresentes? No, ¿cierto? Pero hay otros atributos como, por ejemplo, el amor o la justicia. ¿Nos ha hecho Dios entonces también con estas características? Sí, no al nivel de la perfección de Dios. No sé si entonces podemos ver la diferencia entre incomunicables y comunicables. Los comunicables entonces son aquellos atributos de Dios que cuando nos hizo nos comunicó más. Ahora, esta presentación de las perfecciones divinas en el párrafo 1, echando mano de esta manera clásica de catalogar los atributos divinos como incomunicables y comunicables, pues no es tan rigurosa.
De hecho, Edward Ley, quien hizo parte de la asamblea de Westminster sobre esto, opinó lo siguiente. Dijo: es difícil observar un método preciso en la enumeración de los atributos, como aparecen en el párrafo 1, pero a grandes pinceladas puede verse que es el método de clasificación que aquí usaron los redactores. La dinámica entonces de la exposición de este resto del párrafo 1 es enumerar y comentar brevemente esas perfecciones divinas, estos atributos. Leamos entonces del párrafo 1 la parte que ya fue expuesta maravillosamente, la gloria sea del Señor, por parte del pastor Julián. Dice esta primera parte: el Señor nuestro Dios es el único Dios vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y de Él mismo. ¿Recuerdan de qué estamos hablando allí? ¿Qué atributo es? Aceidad. Infinito en ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino solo por Él mismo. Incomprensibilidad. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, partes. Esta es su simplicidad, ¿cierto? Ni pasiones, su impasibilidad. Ahora, la otra parte del párrafo es la que vamos a estar tratando. El único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, que es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absolutísimo, que obra todas las cosas conforme al consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Es amantísimo, clementísimo, misericordiosísimo, longanísimo, abundantísimo en bondad y verdad, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, remunerador de los que le buscan con diligencia, pero también justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Iniciamos entonces, como lo mencioné al principio, con unas perfecciones más que aquí se enumeran en este párrafo, que podemos clasificar como incomunicables. Empieza el párrafo en la parte que nos corresponde así: el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Esta es otra de las cláusulas que nuestra confesión importa de la primera confesión de fe de Londres, que a la vez es una cita directa de Primera de Timoteo 6:16. Leamos Primera de Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. En este texto, en 1 Timoteo 6:16, como la expresión que es importada de la primera confesión de fe de Londres, dice o se enfatiza la distinción entre Dios y la criatura. Fíjate que dice que Él es el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, o sea, que es imposible acceder a ella, y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Así que empieza esta expresión de estos atributos haciendo una clara distinción entre Dios y la criatura. Sobre la segunda parte, que habita en luz inaccesible, John Owen comentó: la luz de Dios, en quien no hay oscuridad, prohíbe todo acceso a Él por parte de cualquier criatura. Nosotros, que no podemos contemplar el sol en su gloria, somos demasiado débiles para soportar los rayos del infinito brillo. Esto está entonces enfatizando la distinción, la enorme distancia que hay entre quien es Dios y las
criaturas. Y sobre esta distinción se ha afirmado la inmortalidad de Dios. La inmortalidad de Dios. La inmortalidad de Dios es una afirmación necesaria de su aceidad. Él es el ser. Él es el único autoexistente. Solo Dios existe en virtud de su propia naturaleza. Nunca fue creado, nunca empezó a existir, siempre fue y siempre será. Así que la inmortalidad que aquí se afirma, enfatizando también la distinción entre Dios y la criatura, tiene que ver con este atributo que ya estuvimos estudiando, que es su aceidad. Yo soy el que soy. Con ese nombre se identifica. Ahora, cuando hablamos de que con ese nombre se identifica, no es nombre como lo utilizamos nosotros para distinguirnos de nuestros pares, ¿cierto? Tenemos diferentes nombres para distinguirnos de otros iguales, semejantes a nosotros. En el caso de Dios no, porque Él no tiene semejantes. Cuando estamos hablando de los nombres de Dios, estamos hablando de expresiones con respecto al ser de Dios, donde se nos dice algo con respecto a Dios. Y en este aspecto, en el nombre de Dios, donde Él se revela como yo soy el que soy, está hablando de que Él es el ser, que Él es el único autoexistente. Y allí, entonces, mis amados hermanos, al Él ser y Él ser el creador de todas las cosas, claramente se afirma también implícitamente, aunque aquí lo señala directamente, pues la inmortalidad de Dios. Ahora, tal vez algunos piensen y dicen, bueno, ¿y por qué se está trabajando dentro de los atributos incomunicables que aún faltan por exponerlos? ¿No somos nosotros también inmortales? ¿No hay un destino eterno para nosotros? Asimismo, los ángeles y aún las personas que van a condenación no estarán por eternidad. Bueno, la inmortalidad que se ha conferido a los seres morales, o sea, hombres o ángeles, es esencialmente diferente. Porque Dios existe necesariamente, el fundamento de su existencia es en sí mismo. Mientras que el hombre no existe necesariamente, él tiene una causa de su existencia fuera de sí mismo. Es Dios. Dios es el que lo hizo. Así que aún la inmortalidad humana y angélica, como todo en la creación, aún esa inmortalidad es dependiente de la preservación divina. Algunas personas cuando reflexionan sobre la inmortalidad, por ejemplo para nosotros como creyentes, sácate de la cabeza que es independiente de Dios. Todo en la creación depende del sustento de Dios. Por eso aquí se habla de inmortalidad dentro de estos atributos incomunicables, porque hace parte de su aceidad. Él es de sí mismo. Él ha sido, Él es y Él será, hablando en nuestras expresiones humanas. Así que aquí viene esta afirmación de su inmortalidad. Y continúa entonces diciendo otros atributos más adicionales a estos que acaba de mencionar, de inmortalidad y separación o distancia entre Dios y la criatura. El otro atributo que encontramos es inmutable. Vuelvo y leo desde el principio en la parte que nos corresponde. El único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible es inmutable. La inmutabilidad divina es esa perfección de Dios por la cual Él es libre de todo cambio, no solo en su ser, sino en sus perfecciones y en sus propósitos y sus promesas. Berkov dice, en virtud de este atributo, Él es exaltado por encima de todo devenir. ¿Qué es el devenir? Devenir es llegar a ser
convertirse o transformación. Eso no sucede en Dios. Y es libre de cualquier crecimiento o decrecimiento o corrupción en su ser o sus perfecciones. Su conocimiento, sus planes, sus principios morales, sus voliciones, su voluntad permanecen iguales para siempre. Incluso la razón nos enseña, dice Berkov, que ningún cambio es posible en Dios en virtud de que un cambio es o para mejor o para peor. Pero en Dios, como perfección absoluta, mejoras o deterioros pues son igualmente imposibles. Así que nuestro Dios es inmutable. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él no varía. Él no varía en su ser, Él no varía en sus perfecciones, en nada de su santo ser. Ahora, ¿por qué siempre se menciona ser y perfecciones como aparte? El pastor Julián lo estuvo explicando aquí. Pero, ¿por qué se insiste en hablar de el ser y las perfecciones si básicamente Dios es sus atributos? Bueno, cuando se habla de ser es porque se está hablando ontológicamente, y perfecciones, pues, de las perfecciones de Dios, como lo hemos venido explicando. Cuando hablamos del ser de Dios ontológicamente es, bueno, ¿cómo es Dios? Es una existencia totalmente distinta a la nuestra, pero la palabra dice en boca del Señor Jesucristo que Él es espíritu. No hay una variación en su ser ontológicamente, y no hay una variación en sus perfecciones, aunque estamos hablando de que Dios es sus perfecciones, pero por eso se hace ese énfasis de hablar de su ser y sus perfecciones. ¿Qué significa que Dios es espíritu? No lo sabemos. Lo único que sabemos, según la palabra del Señor, es que es una existencia superior a toda la creación y que además de eso no es corporal. Y también incluye esa característica o esa perfección de que es imposible ser percibido por nuestros sentidos. De allí que esa espiritualidad de Dios esté unida también a la invisibilidad de Dios. De hecho, leímos un texto que nos habla de ello. Inmutable, entonces, es la otra perfección de la que habla nuestro texto. Ahora, cuando habla de inmutabilidad de Dios que no varía, seguro viene a nuestra mente cómo podemos explicar cuando entonces la Biblia dice que Dios se arrepiente, que Dios cambia de idea o que Dios altera sus planes. Bueno, hay unos textos donde dice que Dios no se arrepiente. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Asimismo, 1 Samuel 15:29 dice: además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Pero tenemos otros textos que dicen, por ejemplo, Génesis 6:6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Esto cuando vio la maldad de todos los hombres, precisamente cuando viene el juicio que Dios trae a través del diluvio. O en Éxodo 32:14, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo, porque estaba entregando las tablas y el pueblo ya se había entregado a la idolatría adorando un becerro, y le dice a Moisés: apártate que yo voy a acabar con todo ese pueblo y voy a hacer de ti con una gran nación. Y Moisés entonces empieza a interceder y se dice esto de Dios, que se arrepintió del mal que dijo que iba a hacer a su pueblo. También encontramos en 1 Samuel 15:10 al 11, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó Jehová toda aquella noche. También cuando
Ezequías se enferma y viene el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dice, porque dice que él va a morir y no va a vivir, y dice después el texto que el Señor le da 15 años más de vida. Cambia entonces lo que ha dicho que va a suceder en el lenguaje que nosotros leemos allí. O por ejemplo, cuando en Jonás capítulo 3 versículo 4, Jonás empieza a predicar a lo largo de Nínive que en 40 días Nínive va a ser destruida, pero que después estas personas se arrepienten de su mal camino, y dice en Jonás 3:10, y se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Entonces, si Dios es inmutable y la palabra del Señor dice que Él no se arrepiente, y hay otros textos que dicen que se arrepiente, ¿hay una contradicción? No hay una contradicción, porque toda la Biblia, todo lo que está contenido en la Biblia es la palabra de Dios, y cada palabra está allí porque es la voluntad del Señor. ¿Cómo explicamos entonces esto? Bueno, nuestro Dios no varía, nuestro Dios no cambia. La palabra del Señor nos habla en un lenguaje que es analógico, o sea, en un lenguaje que usa experiencias con las que nosotros podemos entender. Por ejemplo, cuando cuando la Biblia habla de que Él es como una torre, o que es como un cordero, o que es como un león, o que es como una lámpara, o expresiones como el brazo de Jehová no se ha cortado, o sus ojos miran a lo largo de toda la tierra. Ese tipo de expresiones son cosas que están en nuestra experiencia diaria como hombres, para poder entender algo de Dios. Así que Dios utiliza un lenguaje humano para que nosotros podamos entender, y aquí no hay una contradicción. Nosotros encontramos que aquí se dan expresiones, por ejemplo, de desagrado de Dios. Cuando en Génesis dice que Dios vio la maldad del hombre que era de continuo mal, y Dios se arrepintió de haber creado al hombre, es como si estuviésemos pensando, si no tenemos presente este tipo de lenguaje y lo que la Biblia habla de que Dios es inmutable, algo así como Dios mirando la historia y dice, ay, no, qué embarrada, se me desviaron los muchachos, hombre, yo no debía haberlos hecho. O sea, cuando desde el principio incluso ya ha hablado del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, es un plan de redención y para su gloria. O sea, y hemos tomado la decisión de hablarlo desde esta manera tan básica también, porque aquí tenemos personas que tienen 7 años estudiando, 8 años de una licenciatura, y hay personas que están aprendiendo a buscar en su Biblia. La Biblia afirma, y en este texto de nuestra confesión de fe se habla de que Dios es inmutable, y estas expresiones no son una contradicción. Pueden ser explicadas cuando entendemos que la Biblia utiliza un lenguaje analógico para que nosotros podamos entender. En otras palabras, en unas veces vemos que una expresión como se arrepintió Dios de haber creado al hombre es una expresión del desagrado de Dios. O por ejemplo, cuando manda a Jonás a que vaya y predique a Nínive, ¿para qué? Si la va a destruir, ¿para qué va a predicar? Porque había la posibilidad de que se arrepintieran. De hecho, se arrepintieron. Dios no cambió. ¿Quiénes fueron los que cambiaron? Nínive. Dios no cambió. De hecho, mandó a Jonás para que predicara allá. Por cierto, la predicación de Jonás y el libro de Jonás es una cachetada al pueblo de Israel, que a través de decenas y decenas de años, con múltiples y múltiples profetas, les predica para arrepentimiento y nunca lo hacen. En cambio, un pueblo pagano, un solo profeta, por unos pocos días y se arrepienten. Era una bofetada para ese pueblo que después recibió el juicio de Dios. Así que no hay un cambio en Dios. Son expresiones de desagrado o son advertencias ante las que el hombre probablemente cambia de padecer como cambia, pero no hay un cambio en Dios. Berkov dice, cuando la Escritura habla de su arrepentimiento, cambiando su intención y alterando su relación con pecadores, cuando se arrepienten, debemos recordar que esta es solo una forma antropomórfica de hablar, o sea, como una forma humana de hablar. En realidad el cambio no está en Dios, sino en el ser humano y en las relaciones de los seres humanos con Dios.
Así que nuestro Dios es inmutable, Él no cambia ni en su ser ni en sus perfecciones. Continúa diciendo nuestra confesión de fe. El único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible es inmutable y dice además inmenso, eterno. Inmenso y eterno. Cuando hablamos de la inmensidad de Dios y de la eternidad de Dios, estamos hablando de su infinitud. Su infinitud. La infinitud de Dios es aquella perfección de Dios por el cual Él está libre de todas las limitaciones. En este caso, cuando dice inmenso y eterno, es que no está limitado ni por el espacio, ni está limitado por el tiempo. De esto es lo que estamos hablando con su infinitud, tanto inmenso como eterno. Ahora, ¿qué piensas tú de primero cuando se te habla sobre la inmensidad de Dios? Para nosotros, ¿qué es inmenso? Para nosotros, inmenso significa algo muy, 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 muy grande, que es tan grande que no se puede medir. Pero la inmensidad de Dios quiere decir que Él no tiene dimensiones espaciales. Y por lo tanto, no está limitado por el espacio. De hecho, esto es evidente porque Él creó el espacio cuando creó todas las cosas. El rey Salomón, en su oración de la dedicación del templo que Dios le concedió construir y en la que Dios promete su presencia, el rey Salomón reflexiona cuando ya ha hecho el templo y dice: pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Y mira lo que dice: he aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Así que cuando estamos hablando entonces de la inmensidad, cuando estamos hablando de la inmensidad de Dios, es que Dios no tiene dimensiones, como nosotros estamos acostumbrados a esta experiencia nuestra de la creación, en donde ocupamos un lugar, ¿en dónde? Un lugar en el espacio. Aún aspectos como nuestro espíritu, o aún seres espirituales que no tienen, ¿cierto?, una existencia material, tan solo están en un lugar como tal. O sea, esto tiene que ver con espacio, pero Dios no tiene dimensiones. No puede ser contenido por el espacio. Dios entonces trasciende a su creación. Él no hace parte de la creación, ni la creación lo contiene. Dios es espíritu. Su existencia es esencialmente diferente a todo lo que ha creado, y dentro de la creación está el espacio. Pero Dios es inmenso, o sea que Él no tiene dimensiones espaciales. Y ese atributo de la inmensidad de Dios está relacionada con su omnipresencia. Además de que Dios es inmenso, no tiene dimensiones espaciales, no puede ser contenido en un espacio, ¿cierto? Inmenso no es como para nosotros grandísimo, grandísimo, grandísimo. La inmensidad de Dios está relacionada con su omnipresencia. Dios trasciende todas las limitaciones espaciales, esto es inmensidad, pero aún así está presente en cada punto del espacio con su ser completo. La omnipresencia de Dios significa que Él está presente en todo lugar. Entonces, la creación no lo puede contener, Él es sin dimensiones. Sin embargo, la Biblia afirma de que Él está presente en todo lugar. El Salmo 139, 7 al 10 dice:
¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el otro extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá su diestra. Estamos trayendo mucho del teólogo Berkov, que nos dice sobre inmensidad y omnipresencia, que en un sentido determinado los términos inmensidad y omnipresencia aplicados a Dios denotan lo mismo y pueden por tanto ser referidos como sinónimos. Pero dice, no obstante, hay un punto de diferencia que debe notarse cuidadosamente. Inmensidad señala de que Dios trasciende todo espacio, que no está sujeto a sus limitaciones, a las limitaciones del espacio, mientras que omnipresencia denota que Él, sin embargo, llena cada parte del espacio con su ser entero. Lo primero nos habla de la trascendencia de Dios. Él es diferente a la creación. Él no tiene dimensiones. La creación no lo puede contener. Inmenso. Pero lo segundo, su omnipresencia, nos habla de su inmanencia. Dios está por encima de la creación. No le podemos identificar a la creación. Trascendencia. Pero Dios se involucra en la creación, por utilizarlo de alguna expresión. Esto es lo que conocemos como inmanencia. Así que lo creado no puede contener a Dios. Él es trascendente. Sin embargo, Dios está presente con todo su ser en todo lugar. Eso es inmanencia. Ahora, resulta que empezamos hablando de inmensidad, cuando hablamos de la infinitud en el sentido de que no puede ser limitado por el espacio, pero pegado está la eternidad. Ahora, eternidad en nuestra experiencia humana frecuentemente la expresamos o entendemos así, como una duración infinitamente prolongado tanto hacia atrás en el tiempo, infinito hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia el pasado, y como hacia adelante, infinito, 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 hacia el futuro. El lenguaje de la Biblia nos habla de la eternidad de Dios de esta manera, en un lenguaje analógico a nuestra experiencia humana. Porque ¿cómo es nuestra experiencia humana con respecto al tiempo? Unos sucesos de eventos, ¿cierto? Los que ya pasaron, los que estamos viviendo y los que vendrán. Cuando nos hablan de eternidad, pensamos así de Dios. Es el lenguaje humano, analógico que utiliza la Biblia. Pensamos que la eternidad de Dios es que tiene tanto tiempo de existencia hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, o hacia adelante, que son infinitos. Así nos habla la palabra del Señor en un lenguaje analógico. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Desde el siglo y hasta el siglo, antes de que formase los montes. La forma en que la Biblia representa la eternidad de Dios es simplemente la de la duración a través de eras interminables. Pero deberíamos recordar, no obstante, que al hablar como lo hace, la Biblia utiliza el lenguaje popular, el de nuestra experiencia, pero no el lenguaje de la filosofía. La eternidad de Dios, entonces, es aquella perfección por la cual Él está por encima de todo límite temporal y toda sucesión de momentos. Dios no solo no tiene principio ni fin, sino que Él está por encima del tiempo. Así como Él es inmenso y el espacio no le puede limitar, Él no tiene dimensiones. Pero nosotros pensamos en inmenso como grande, 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 grande. Asimismo, cuando pensamos de la eternidad de Dios, pensamos desde nuestra experiencia como mucho, mucho, mucho hacia el pasado y mucho, mucho, mucho infinito hacia el futuro. Pero la eternidad de Dios nos habla de la infinitud de Dios, que Él no está limitado tampoco por el tiempo. Él trasciende al tiempo. Dios en su propio ser
no experimenta una sucesión de momentos como nosotros. De hecho, antes de que el tiempo fuera, Dios era. Cuando Dios crea todas las cosas, un poquito de física básica, espacio, materia, tiempo. Antes de que Dios creara, era Él. El tiempo tiene un inicio y nosotros lo experimentamos. Pero Dios trasciende a esto. Ahora, Dios en su propio ser no experimenta como nosotros una sucesión de momentos. Él trasciende al tiempo. Sin embargo, Él actúa en el tiempo de lo que ha creado. Dios actúa en el tiempo y esto es la inmanencia. Mira, igual que en ese aspecto de la infinitud de su inmensidad. Un aspecto donde Dios es trascendente y sin embargo un aspecto donde Él es inmanente. Inmanente porque está es omnipresente, está en todo lugar, se involucra con la creación. Y en el aspecto de la eternidad, Él no vive una sucesión de eventos como nosotros. Sin embargo, Él ve el tiempo y actúa en el tiempo, su inmanencia. Berkov dice: nuestra existencia está asignada por días, semanas, meses y años, no así la existencia de Dios. Nuestra vida está dividida en un pasado, presente y futuro, pero no hay tales divisiones en la vida de Dios. Él es el eterno yo soy. Segunda de Pedro 3:8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. La confesión continúa diciendo en ese párrafo 1 que Él también es inescrutable, inescrutable. El ser de Dios está más allá de la capacidad humana de comprensión. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Dice el Salmo 145:3. De esto nos habló el pastor Julián cuando expuso también la incomprensibilidad. Por eso avanzamos rápido. De hecho, estamos avanzando rápido en todo. Si no, nos tendríamos que detener como en teología sistemática, clase a clase en atributos. Pero mis hermanos, esta es una exposición de la confesión de fe básica donde hemos tomado la decisión, para no dejar el párrafo como inconcluso, dar este panorama que estamos dando rápidamente de estas perfecciones de Dios. Continúa diciendo que además de inescrutable, nuestro santo Dios es todopoderoso, omnipotente. ¿Qué es ser todopoderoso o omnipotente? Es aquella perfección de Dios por la cual Él, por medio del mero ejercicio de su voluntad, puede realizar lo que fuera que esté presente en su voluntad o consejo. Génesis 18:14 dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Dios hablándole a Abraham sobre que Sara daría a luz. Ahora, Sara estéril y ya viejita, y él también. Y le dice Dios: ¿hay alguna cosa difícil para Dios? O Jeremías 32:27: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? No. Él es el Todopoderoso. Es más, esta parte de todopoderoso u omnipotente es que Él no solamente es libre, como lo vamos a ver más adelante, de tomar las determinaciones que Él quiera tomar con respecto o en armonía con su santo ser, sino que además de eso las puede llevar a cabo porque Él también es ilimitado en su poder para llevar a cabo todo lo que quiera en su santa voluntad, de acuerdo a su carácter santo. Viene la pregunta: no, eso no es así. Viene la pregunta supuestamente capciosa:
No, eso no puede ser así, porque mira, Dios no puede mentir. Muy bien, pero es una pregunta torpe porque Dios es todopoderoso y tiene todo el poder para hacerlo de acuerdo a su carácter. O por ejemplo, que Dios haga un triángulo cuadrado. Eso es una cuestión ilógica. No, Dios no tiene limitaciones para hacer lo que Él quiera hacer. Tiene el poder para llevarlo a cabo. Por eso, cuando termina de hablar de cada uno de estos atributos que tienen que ver con su infinitud, la confesión en esa parte del párrafo termina así, pero permíteme leerlo completamente para que te des cuenta cómo termina con respecto a lo que hemos estado viendo. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso y dice infinito en todos los sentidos. Esa es la reiteración de lo que hemos dado aquí brevemente de estas perfecciones. Su infinitud no tiene limitaciones. James Renihan dice, la frase infinito en todos los sentidos se toma del artículo 1 de la primera confesión de fe de Londres, que a su vez se basa en la confesión verdadera de 1596. Esa fue la primera de los congregacionalistas antes de la confesión de Saboya. Es una expresión común utilizada entre otros por Richard Sibbes, Thomas Gouge, James Ussher, teólogos puritanos, y sirve como resumen de las perfecciones anteriores en términos de lugar inmenso, de tiempo eterno, de conocimiento incomprensible y de poder omnipotente. Dios es infinito. Y continúa diciendo Renihan, la máxima escolástica que se encuentra con frecuencia en los autores reformados es muy apropiada. Lo finito es incapaz de lo infinito. Estas perfecciones pertenecen solo a Dios. Y es en este punto donde este párrafo 1 introduce una serie de perfecciones que son modificadas por el adjetivo más en su versión original en inglés. Y aquí es donde el Duolingo se paga solito. Most holy, most wise, most free, most absolute, most loving, most just. Oh yeah. Ahora, en nuestras versiones en español se utiliza el sufijo ísimo que se une a un adjetivo para formar el grado superlativo. Santísimo, sapientísimo, justísimo, amantísimo. Ahora, esta es una norma de la gramática, ¿cierto? Donde se une entonces este sufijo a un adjetivo para llevarlo a que es superlativo, es el top, por decirlo en nuestro lenguaje, lo máximo, completo, total, entero, perfecto. Así que pueda que nos suene un poco como al lenguaje antiguo, pero hace parte de nuestra gramática. Santísimo, sapientísimo, justísimo, amantísimo. Ahora, estas son atributos o virtudes, también como algunos llaman comparativas. Nosotros las experimentamos. Son atributos comunicables porque han sido compartidos por Dios con los hombres. Por eso, cuando hablamos de ella, nosotros en nuestra experiencia humana también las tenemos, aunque en nosotros limitadas, pero en Dios son perfecciones. Por eso las vamos a dar rápidamente. Pero sobre estos atributos, antes de verlas, el uso que hace la confesión, tanto en inglés como en español, de modificar el adjetivo para señalar que son perfecciones, pues no nos compliquemos con el most o con el ísimo, sino que pensemos en ellas como absolutamente o perfectamente o completamente.
completa, plenamente, perfectamente santo, completa, plenamente, perfectamente sapientísimo, completa, plenamente, perfectamente justo, completa, plenamente, perfectamente amantísimo. En este sentido, entonces, deberíamos pensar. ¿Y cuáles son las que enumeran? Santísimo. La idea de la palabra o la idea escritural sobre la santidad de Dios es doble. En un sentido, la santidad de Dios denota separación, que Él es absolutamente distinto de todas sus criaturas y que Él es exaltado por encima de ellas en majestad divina. O sea, separación. Y en otro sentido, es moral o ético. En virtud de la santidad de Dios, Él no puede tener comunión con el pecado. Pero la santidad de Dios también tiene un contenido positivo, y esto es excelencia moral o perfección ética. ¿Es así también con nosotros? Pues, guardadas las diferencias de nosotros como criaturas, somos llamados a ser santos, llamados afuera. Eso es lo que significa la iglesia. Apartados del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, somos apartados para Dios. Un sentido de separación. Pero ese sentido de separación, de santidad, también tiene un sentido que es moral, separados entonces del mundo y del pecado. Por eso son atributos comunicables. En nuestra experiencia la tenemos, y como creyentes son los que estamos nosotros llamados a imitar a Dios. ¿Cómo vamos a imitar a Dios en las perfecciones como inmensidad o en perfecciones como su omnipresencia? Pero en estos es donde somos llamados a ser como Dios. De hecho, ser santos como yo soy santo. Otro que menciona es sapientísimo. Es aquella perfección de Dios por la que Él aplica su conocimiento para el logro de sus fines de una forma que redunde en más gloria para Él. Va más allá de conocimiento. Él lo sabe todo, Él es omnisciente, sino de sabiduría. H.B. Smith, un teólogo norteamericano presbiteriano, del que Archibald Hodge decía que iba a ser el mayor de los teólogos de la iglesia presbiteriana americana, definió la sabiduría divina así. Y yo sé que muchos van a identificar esto, y es esto. Así definió él sabiduría: aquel atributo de Dios por el cual produce los mejores resultados posibles con los mejores medios posibles. Muchos teólogos contemporáneos utilizan este tipo de definiciones. Este fue un hombre destacado, y Archibald Hodge, también un hombre muy docto, señaló cuán útil fue para la iglesia este teólogo norteamericano. Así que estamos hablando aquí de sabiduría, el atributo por el cual Dios produce los mejores resultados posibles a través de los mejores medios posibles. Ahora, que nosotros los entendamos es otra cosa. No, Él es sabio. O sea, así como son más altos los cielos que la tierra, así mismo son mis pensamientos que los nuestros. Pero Él es sabio. Muy bien, también dice que Él es libérrimo. Y libérrimo es el superlativo de ser libre. Es un atributo estrechamente ligado con su voluntad y con su poder. O sea, Dios no es restringido por nada externo a sí mismo y es libre de hacer lo que Él quiera hacer. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Y en Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Él es libre de hacer lo que Él quiera hacer, pero Él no va a hacer nada contrario a quien Él es. Su carácter santo.
Babin nos pone a reflexionar sobre esta libertad de Dios al tomar las decisiones que Él toma soberanamente y en su libertad. Dice, difícilmente podemos discernir por qué Dios dispuso una cosa en lugar de otra, y que no es posible ni aún permisible para nosotros buscar algún fundamento más profundo de las cosas que la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hizo eso? Que Él es libre. Él es libre de hacer lo que quiera, pero lo hace de acuerdo a quien Él es, su sabiduría, su santidad, sus perfecciones. Después continúa diciendo la confesión que Él es también absoluto. Jane Renihan señala que el uso del término en el contexto de la época estaba relacionada con poder y el gobierno total. Dolezal dice que absoluto significa que ningún principio o poder se encuentra detrás o junto a Dios. Nosotros utilizamos el término soberanía. Él es soberano. Y la expresión que sigue a continuación allí en el párrafo describe ese atributo, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Y el texto prueba que presenta la confesión es Proverbios 16:4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Renihan dice, Dios es el monarca más grande y todo le traerá gloria. Estamos hablando entonces de la soberanía de Dios, absoluto. Y el párrafo termina con la expresión preciosa de los atributos morales de Dios en su perfecto equilibrio. Esa clasificación de atributos morales también hacen parte de los atributos comunicables. Y miren lo equilibrado que lo presenta finalizando el párrafo. No nos vamos a detener en cada uno de ellos. De hecho, hacen parte de nuestra experiencia. Obviamente, estos atributos en nosotros manchados por el pecado. Por eso cuando nosotros queremos ver estos atributos que fueron manchados en el pecado, debemos mirar al hombre antes de la caída, pero sobre todo debemos mirar a Cristo. Como Dios, pero hecho hombre. Y allí nosotros veremos estos atributos sin la mancha con que los vemos en nosotros. ¿Nosotros podemos amar? Sí, ¿cierto? Pero en nuestro amor nosotros podemos echar a perder nuestros hijos. Dios es amor, pero no como el nuestro. Pero entendemos, nos ha compartido estos atributos. Pero mira el equilibrio en que los presenta la confesión de fe. Es amantísimo, benigno, misericordioso. Daniel sabe la definición de todos estos porque acabo de ver la clase en teología sistemática. Longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan con diligencia. Sí, ese es nuestro Dios. Y sobre todo, justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera da por inocente al culpable. De hecho, esta expresión es tomada de la manera como Dios se revela al mismo Moisés. Pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Así termina entonces este párrafo 1, también con más atributos divinos, en este caso atributos morales, pero en este equilibrio. De hecho, esta clasificación de atributos como incomunicables y comunicables
nos permite abordar los atributos sin parcializarnos por unos y descuidar otros. Dios es amor, sí, Dios es amor. Dios es paciente, sí, Dios es paciente. Dios es misericordioso, sí, Dios es misericordioso. Lleno de gracia, así es. Pero de ninguna manera tendrá por inocente al malvado. Él es justo, terrible en sus juicios, aborrece el pecado, cela su santo ser. Así es nuestro Dios. Así los beneficios del estudio de estas perfecciones, haciendo uso de estas clasificaciones para nosotros no desequilibrarnos y formarnos una idea incorrecta de Dios. Permítame terminar con esta reflexión. Es una reflexión sobre el impacto del estudio de la teología propia, o sea, de lo que Dios ha revelado de sí mismo en su bendita palabra sobre los creyentes. Yo he tenido la enorme bendición de servir en el seminario de la iglesia como uno de los maestros de la teología sistemática. Y cuando empezamos a ver la teología propia, le menciono a los hermanos que espero que uno de los beneficios sea que empiecen a tener una concepción de Dios conforme a la palabra, porque la mayoría venimos con un pensamiento de Dios demasiado humanizado, como muy paralelo a nosotros, con todos estos atributos, la manera maravillosa como le explicó el pastor Julián, estos atributos como perfecciones, muchos de ellos que trascienden a nuestra experiencia, hacen que nosotros, cuando consideremos y reflexionemos y meditemos y estemos conscientes continuamente de Dios, entendamos que Él es el otro. Y eso nos lleva a una reverencia, a una actitud respetuosa. Pero al conocer de su gracia y su misericordia en Cristo Jesús, su voluntad, un Dios personal, también nos podemos acercar a Él no como una entidad o una fuerza universal. Y esto, mis amados hermanos, nos permite entonces acercarnos, conocer y adorar a Dios en verdad.